El doctor en ciencia política, investigador y docente. Ustedes ya lo están viendo por el canal YouTube. Está con nosotros en el 98.7 y para el este del país 92.5 y para todo el planeta a través del canal YouTube La Mañana en Camino, el doctor Camilo López Burián. Hola Camilo, buen día. ¿Cómo están? Suscríbanse al canal de YouTube como lo hice yo. Muy bien, estamos en 4.365. Estamos a 5 para llegar a la grande 100. A 4.370, que era el objetivo del día. Sí, lo tengo presente. Bien, muy bien. Bueno, Camilo, feliz cumpleaños, amigo. Muchas gracias. Igualmente esperaba aquí algún saladito, alguna cosa. Razón. Llegamos tarde. Con Alcuri alguna vez hablamos de a fin de año tener algún tipo de picada colectiva contigo al aire, pero nunca se consideró. Lo vamos a hacer, no sé si delante de cámaras y micrófonos, pero que lo vamos a hacer. Algún salamine, de un chorizacio, algún tipo de... Con Alcuri lo hemos hecho eso. Ha caído aquel con algún insumo, nosotros con otro. En épocas donde no se televisaba como ahora. Exactamente. Pero igual una cosa no quita la otra. Así bueno, que... muchas gracias por el saludo de cumpleaños. ¿Estuvo bien ese festejo? En realidad suspendí el festejo, o sea, no festejé mi cumpleaños, porque sabía cómo me iba a poner queriendo mirar resultados electorales, escuchar discursos, ver imágenes, consultar cosas, y quedaba muy mal hacerlo con la familia y los amigos ahí. Ajá. Entonces opté por no festejar, bien. Salir a almorzar nomás, comer algo y después, ya a las 4 y monedas estaba abducido por la elección. Recuerdo que semanas atrás, cuando se llevó a cabo la primera vuelta, vos que también tuviste la gentileza de ayudarnos a poner La Mañana en Camino, bueno, había como tres quizás, asuntos bien sobresalientes. Primero que Lula había tenido una muy buena votación, ¿no es cierto? Que Bolsonaro había tenido una mejor votación de la inicial, de la pronosticada, no es el término justo, de la proyectada por encuestas, ¿no es cierto? Y que el Congreso había quedado relativamente frágil desde la perspectiva de que Lula seguía siendo el favorito. Pero también nuestro querido amigo Camilo López hacía hincapié en algo que tiene Lula y que lo tiene muy desarrollado, y es la capacidad política, entre otras cosas, para trabajar, negociar y hacer y gobernar el país con el centrado, ¿no es cierto? Bueno, finalmente ocurrió la segunda vuelta, votó otra vez muy bien Bolsonaro, la diferencia fue un poquito menos 2 puntos, pero tal como se preveía, Lula ganó la presidencia del Brasil. Sí, y hay muchas cosas para desandar, para conversar. Muchas gracias. Acaba de llegar un café acá, por bien eso dicho. el agradecimiento. Hay muchas cosas para desmenuzar. Vayamos por partes, vayamos de a poquito. La primera es la vuelta de la figura de Lula a la presidencia de la República. Tercer presidencia de Lula en Brasil. Y cuando miremos en perspectiva histórica, esto en términos de historia política, y miremos estos momentos, podremos decir que vimos un ciclo político del Brasil muy particular, ¿no? A veces cuando uno mira las cosas encima no tiene la perspectiva que las cosas realmente tienen, ¿no? Y en ese sentido, aquí hay un ciclo político muy relevante de la democracia brasileña, ¿no? En una duración más larga, donde Lula es un actor clave, pero no el único, ¿no? Donde está Fernando Henrique Cardoso, donde hay otros actores políticos, donde la democracia brasileña tiene... A propósito, Fernando Henrique en su momento anunció que votaba por Lula, ¿no? Sí, se posicionó de esa manera, y ese es uno de los grandes cortes, de los grandes ejes del debate político y de cómo se estructuró el debate político en Brasil, que tiene que ver con ese posicionamiento de la construcción de un espacio más amplio que el PT y que la base de aliados del PT, en un posicionamiento confrontativo con la visión de Bolsonaro, colocando el eje de la democracia como un asunto, ¿no? O sea, los posicionamientos frente a asuntos vinculados a la democracia. No solamente en términos procedimentales de la democracia, en cómo nos relacionamos con el Poder Judicial o cómo respetamos a la prensa, sino también en la agenda, en las cuestiones vinculadas a los derechos, a otras cosas. O sea, eso fue un corte. Lula es parte de un ciclo político
que está presente ahí. Esa es la primera cosa, ¿no? O sea, la primera mirada de la lectura. Esto que acabas de decir dialoga bastante bien con la frase de Lula. El pueblo brasileño demostró que quiere más y no menos democracia, ¿no? Sí. A ver, el discurso de Lula trata de mostrar de ir ya construyendo, consolidando la idea de una base mucho más amplia de apoyos, ¿no? Que ese es como un planteo. Pero vamos al segundo punto. Estoy tratando de ser ordenado, que en algunas cosas que me dijiste, Alejandro, vos llamame al orden. La segunda es: el bolsonarismo votó mejor de lo esperado. Sí, el bolsonarismo votó mejor. Y esto muestra que esto no es Brasil, que esto es un cambio global, ¿no? Ustedes saben que yo le dedico gran parte de mi tiempo a pensar este tema de la emergencia de los actores de ultraderecha y sus dinámicas globales, ¿no? Entonces, en realidad esto no me parece nada distinto a lo que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Hay que mirar las elecciones en Francia, por ejemplo, para encontrar esto en términos bastante cercanos, ¿no? Y este asunto me parece que es un elemento clave. O sea, ese espectro político en Brasil obviamente tiene parte de antipetistas, de gente que, que por reacción anti-PT terminan alineándose con el bolsonarismo, pero bueno, ahí muestra una fuerte contestación desde actores de ultraderecha que están tironeando el sistema. Yo esto lo planteo porque la polarización, que a veces hoy tuve una conversación sobre este respecto, me decían, bueno, el tema de los proyectos radicales del PT y del bolsonarismo, sí, bueno, no son simétricos, ¿no? Claro. O sea, que haya polarización no quiere decir, o sea, claramente las posiciones de Lula están mucho más cercanas al centro de las que están las de Bolsonaro, ¿no? O sea, eso me parece que hay que tenerlo presente. Sí, permitime sobre este punto, sobre esto que acabas de decir. Lo vine a ver a usted, así que usted dice que ¿por dónde vamos? Hoy, porque ayer fue tu cumpleaños, puedes tomarte 2 cafés. Te quiero decir. Esto quiere decir que vamos. Acabo de recibir la notificación. Que tengo, bueno, muy bien, si la producción... Puedes dejarlo para el año que viene, tranquilo. Ah, excelente. No, hay una cosa muy interesante en esto que acabas de decir, porque yo he advertido, pasó algo muy similar, pero muy similar diría, en la elección en Colombia y en la elección en Chile, donde de alguna manera no aplica para Lula, que es un actor del sistema político desde hace décadas, por lo tanto no puede, y su partido es el partido de los más viejos del Brasil. Lula vuelve hoy después de más de un año preso. Claro. ¿No? O sea, simbólicamente, o sea, por eso digo, el día que miremos esto con retrospectiva histórica y que reconstruyamos, veamos las narrativas históricas, ojo con estos tiempos. Bueno, yo creo que lo dice bien Lula cuando dice me quisieron matar, ¿no? Políticamente. Pero hay una cosa muy interesante que lo acabas desde mi perspectiva me parece acertada, y es la siguiente. Cuando se habla, en particular, cuando hay 2 vueltas, la tentación de la polarización es grande, ¿verdad? Y en ese sentido se subraya de que, bueno, tienden los actores a radicalizarse. Y los medios de comunicación, y lo digo cariñosamente, respetuosamente y en muchos casos con mucha admiración, de gente, compañeros, colegas, muchos de ellos amigos, como que de una no vacilan en decir, bueno, la radicalización de Bolsonaro y la radicalización de Lula. La radicalización de Katz, era, ¿no? José Antonio Cast. Y la radicalización de Boric. La radicalización, se me olvidé el nombre, el ingeniero que salía sin remera, colombiano. Sí. Y la radicalización de Petro. Uh-huh. Y saben, como a mí me gusta bichar, leer y escuchar y leer lo que proponen, y yo veo que Petro, radicalizado. No, lo que pasa es que una cosa es la polarización, que es la distancia ideológica que hay entre unos y otros. Sí. Eso es una cosa. Después, esa distancia se puede también analizar en función de un eje, de un centro esperable, ¿no?
de un centro ideológico, y entonces ahí la polarización puede existir, que es la distancia entre un candidato y otro, entre una propuesta y la otra, y después está el asunto de cuál está más lejos del centro, que esa es otra cosa. Lo que quiero decir o es de, que en realidad, de eso que nosotros imaginariamente construimos como centro político. Estamos hablando de un instrumento analítico. Las centros izquierdas, las tres aludidas que acaban de ganar una elección, más bien que las ganaron, por decirlo de alguna manera, mediatizando su discurso y su... No es yéndose más a la izquierda, no es poniendo más en riesgo el sistema, como se quiere decir. Los que lucen más antisistema son los otros. Sí. ¿O no? Sí, y esto parece... Lula es más sistema que Bolsonaro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo digo porque acá, sí, soy Lula, la izquierda. ¿De qué me habla, papá? La izquierda brasileña es una izquierda con un perfil social democrático, como podemos ver a la chilena, por poner un ejemplo, mucho más cercana a la europea que otras cosas, ¿no? O sea, colocar una idea de una izquierda... Quienes estudian las izquierdas hacen, por ejemplo, esta distinción: hay izquierdas de cuño socialdemocrático, sí, ¿no? El Frente Amplio en Uruguay, el PT en Brasil, la Concertación chilena, ¿no? Las izquierdas chilenas, y uno encuentra izquierdas más de tipo populista, ¿no? Con una apelación nacional popular, como en el caso de en su momento el chavismo antes de su deriva autoritaria, ¿no? No tiene como ese punto. Ahora, no se lo puede plantear a Lula, ¿no? Recordemos, los bancos brasileños nunca ganaron tan bien como durante las presidencias de Lula. O sea, nunca hubo ninguna reforma en Brasil durante los gobiernos del PT que se metiera con imponer fuertemente al capital, ¿no? O sea, digo para tenerlo presente, parte de las alianzas políticas, elegir a Geraldo Alckmin como vicepresidente es una muestra hacia el sector financiero, hacia el sector industrial con el que el PT ya tiene una buena relación. O sea, incluso el agronegocio, que es el corazón de los apoyos de Bolsonaro, también el PT ha logrado dialogar con eso. O sea, digo porque a veces creo que las palabras que utilizamos para decir ciertas cosas no son neutras, ¿no? Si no hacemos esa precisión, ¿no? Y parte de ese punto hace que gente muy diversa termine constelando en el entorno de Lula, ¿no? Cuando uno mira a esa gente, ¿no? Va a encontrar gente que no necesariamente es de izquierda, ¿no? Sí, claro. Y porque parte de esa discusión ha sido una discusión sobre, por ejemplo, el tema de la democracia. Y estos actores de ultraderecha, y digo ultraderecha porque colocan dos cosas que uno, a pesar de que es muy discutible el uso del término, pero se habla de derecha radical cuando se habla de la derecha que lucha dentro del sistema en términos de que participa electoralmente. Bolsonaro sería la derecha radical, pero a su vez en torno al bolsonarismo hay otros grupos que no hacen política partidaria, sino que ocupan el espacio público, que son parte de movimientos sociales de extrema derecha en este caso. Entonces extrema derecha y derecha radical forman lo que hablamos el campo de la ultraderecha, ¿no? Porque no solamente va a haber una oposición fuerte del bolsonarismo en la Cámara, sino también lo va a haber afuera, lo va a ver en el ámbito mediático, lo va a ver en el ámbito público, lo va a ver en los espacios de discusión, ¿no? Si ustedes piensan que la mayoría de los electores bolsonaristas no acceden a la información por vía de la televisión o los portales de noticias del establishment, entre comillas, por usar el mismo término, sino lo hacen por redes sociales, a diferencia de los votantes del otro lado de las opciones que estaban ayer presentes, ¿no? Entonces, la dinámica de la oposición, la dinámica de la lucha política va a ser un asunto clave. Si uno mira el discurso de Lula ayer, trataba de colocar, de conjurar algunos elementos para mejorar o con el objetivo de tratar de mejorar el clima de tensión política en Brasil, que es un clima de tensión política realmente muy preocupante. Uh-huh. Realmente muy preocupante. Y ese clima, entonces, con un Congreso que yo no diría hostil, pero claramente, por lo menos en el inicio, no favorable, implica por lo menos un nuevo desafío para el gobierno de Lula, ¿no? Más allá de los problemas estructurales de Brasil o los coyunturales que como gobernante deberá afrontar,
me da la sensación que esos asuntos pueden oficiar como vientito en contra también, ¿no? Sí, a ver, hay como distintos niveles de problemáticas para el gobierno brasileño, ¿no? El encuadramiento internacional de Brasil y los cambios en el sistema internacional que son claves. Después podemos volver si nos metemos con temas más de Uruguay, la relación internacional. Pero bueno, o sea, gran parte del repertorio que el PT ha construido con el tiempo estaba pensado para un mundo distinto, ¿no? Eso es un primer detalle. A nivel regional, la construcción de liderazgo y de coordinación implica un buen diálogo con México, ¿no? Que es una apuesta, coordinar Mercosur, y Argentina va a una elección dentro de poco y no sabemos muy bien qué podemos esperar, pero seguramente la rotación política, ¿no? Sí. Y a nivel doméstico, como decías vos, hay que empezar a armar mayorías. O sea, Lula no tiene 1/3 del Parlamento seguro, ¿no? Y 1/3 necesitamos necesita el presidente para poder mantener la estabilidad política, ¿no? O sea, que no te hagan un impeachment, que no te transformen institucionalmente en una cosa muy, muy, muy complicada para poder gobernar, o sea, que la oposición no tenga capacidad de iniciativa en algunas cuestiones. Después hay que construir mayorías, o sea, de vuelta, hay aliados, el MDB, hay distintos partidos que se han acercado, el PDT se han ido acercando en esta segunda vuelta, más allá de la propia coalición electoral inicial, y empieza a ampliarse el espectro de apoyos, ¿no? Para eso hay que construir gabinetes implica repartir ministerios implica que se te empieza a desarmar la lógica programática general que tenías, porque tenés que ir acordando cosas para dar lugares en empresas públicas, para dar lugares en el gabinete y empezar a construir esas mayorías necesarias, ¿no? Un Senado muy difícil para Lula, con el bolsonarismo muy fuerte, con capacidad también desde el Senado de establecer ciertas tensiones con el Poder Judicial, ¿no? Hay que ver cómo se orquesta la lógica de dinámica del bolsonarismo ahí. También si van a haber algunos liderazgos emergentes que desde ese campo disputen cierta visibilidad. El gobernador de San Pablo, electo, posiblemente tenga la posibilidad de hacerlo. Es un bolsonarista con jeito tucano, con cierto parecido al viejo PCDB, que ha sido pero igual no es el PCDB, ¿no? Pero digamos, es un bolsonarista moderado. A ver, si es que algún bolsonarista puede ser moderado, ¿no? O sea, estoy dentro de ese espectro, ¿no? Esto es como cuando uno elige recuerdo una vez comer comida asiática, me decían, bueno, muy picante, picante o poco picante. Elegí la poco picante y fue tremendo, ¿no? Que igual va a ser muy picante. Exactamente. Claro. Entonces, en esto, tengas en cuenta esta graduación para este planteo. Entonces, claro, la lógica de la oposición política, el armado del gobierno y la lógica de la oposición política va a ser tremenda. Claro, Lula tiene mucha experiencia en el armado de estas cosas. Voy a repetir nuevamente una frase que repetí hace un rato, pero me parece que es interesante. Hay también un grupo de partidos en el centro del espectro político llamado Centrão, con el que probablemente Lula necesite negociar, ya lo ha hecho, ya lo ha sabido hacer, ¿no? Con este mismo grupo tuvo problemas con la corrupción, con el famoso mensalón, pero también con el uso legal de instrumentos de distribución de prebendas, logró alinearlo. Eso fue lo que no pudo hacer Dilma. Uh-huh. Y este grupo, podemos decir que no se vende, pero se alquila, ¿no? Entonces se puede ir haciendo negociaciones para ir sacando adelante la agenda. Hay una cosa, me gustaría que nos hable sobre eso a propósito de, luego de la pausa, a propósito de comentarios que muchos analistas y el propio Lula hizo en el sentido de colocar a Brasil otra vez en el mundo, ¿no? Esta idea de que Brasil otra vez va a estar en el mundo, y más allá de la legítima expresión de deseo, primero porque, bueno, es un país grande, las dimensiones que tiene, que si bien uno podría decir en alguna dimensión el buey solo bien se lame, cuando hay tanta gente adentro, ponerle que ciertas miradas proteccionistas te podés dar el lujo de tener, porque igual sabés que entre nosotros nos arreglamos, ¿no? Pero igual Brasil está llamado, y creo que fue una cosa que Lula hizo con especial énfasis, ¿no? Saltar esa frontera, saltar incluso la frontera oceánica, transformarse en una economía importante en el mundo, jugar roles también de liderazgo mundial, y da la sensación que con Bolsonaro
como en el ludo, sacaste la ficha que te mandó muchos casilleros atrás, ¿no? ¿Por qué es que Lula en este contexto está como empeñado otra vez en esa dirección? ¿De qué estaríamos hablando? Y una que a nosotros nos resulta clave para entender, Camilo querido, es, y a nosotros, que haya ganado Lula, ¿en qué nos va? ¿En qué nos puede afectar? ¿Y cuál es la mirada que Lula, uno puede suponer, tiene para con el Mercosur y el vínculo con sus socios, Uruguay incluido? ¿Esto es para después de la pausa? Sí. Más motivante no puede ser. Por lo menos para mí. Que ya me dejaste... Bueno, era mi regalo de cumpleaños. Bueno, voy a pedir otro café igual porque hoy estoy dispensado. Hablemos de lo que realmente a la gente le importa. ¿Qué regalo de cumpleaños a Camilo siempre le gusta recibir? No me digas ni la paz mundial ni los niños felices, que eso lo tenemos claro. El recuerdo de gente. De gente que viene muy de atrás, ¿no? Dicen que la patria es la infancia. Es verdad. ¿No? Y esos saludos son como impagables. Bueno, vamos arriba. Estamos con Camilo, es un gusto que nos damos cada tanto, en realidad frecuentemente, y luego en la pausa seguimos hablando del Brasil. ¡Brasil! Estamos conversando con Camilo López, estamos conversando de murga. Estamos hablando de carnaval, sí, es verdad. De los temas que realmente nos tensionan. No, pero hay una cosa que tiene Lula. Seguro que Lula no es el único que la tiene, pero Lula lo tiene. Y es que como una obra maestra del cine o como una gran murga, es esa que le llega a todo el mundo, ¿no? Exactamente, es lo que estábamos hablando recién, ¿no? No quería cometer la infidencia. Pero... Pero una murga define cuando pone su discurso y se planta en cualquier barrio de Montevideo y llega, ¿no? Obvio. Y tiene la capacidad de llegar. Entonces, cuando uno escucha el discurso de Lula ayer, por ejemplo, ese discurso es un discurso que conceptualmente tiene elementos muy densos, de estrategia de desarrollo, de mirada sobre la inclusión social, de búsqueda de recomposición del diálogo político en Brasil, de preocupación por la democracia, de planteo de la proyección internacional de Brasil, y que es interesantemente puesto en una sintonía que abarca todo, ¿no? Que llega a distintos tipos de públicos en el planteo. Y bueno, eso es un don. Y quedémonos con eso entonces, porque uniéndolo con la consigna que quedó antes de la pausa pendiente. Que era fácil y de ingenio, además. En todo caso, ¿cómo dialoga esa necesidad que uno percibía ayer en Lula cuando estaba hablando? Primero, que le estaba hablando a los suyos, que les votaron y los que, entre comillas, le siguen de siempre. Y le estaba hablando con igual énfasis o más a los que no le siguen desde siempre, a los que se sumaron sobre el final y a los que no le votaron, ¿no? Y sistemáticamente y en el mismo momento le estaba hablando al planeta entero. Yo sentí ayer que era esto para sí, claramente. Eso llamado tierra, ¿no? Sí, sin duda. A ver, recordemos algunas cosas. El Brasil de Lula era la 6ª economía del mundo. El Brasil de Lula se posicionó internacionalmente en una serie de foros pisando muy fuerte. Intentó jugar en la primera división mundial. Digo intentó porque yo creo que tanto la proyección brasileña en la región como su proyección como actor global fue un impulso que no tuvo los resultados y la capacidad de estabilidad que se pueden haber querido, o que el gobierno brasileño puede haber querido. Entiendo. Yo qué sé, Brasil se puso a discutir un asunto de la alta política de seguridad internacional que fue el enriquecimiento de uranio en Irán, siendo con Turquía parte de ese asunto de negociación. Ahí desafió, se metió en un tema que hay que jugar en la primera división. Bueno, no logró concretar esas cosas, entre otras cosas por el peso estadounidense, pero desafió las cosas, ¿no? Se colocó ahí. Y el PT, y aquí voy algo más allá de Lula y más en el tiempo hacia atrás, tiene una acumulación de pensamiento y de construcción de idea de qué hacer en el mundo muy importante. Uh-huh. Y que se engancha con visiones que existen en cómo concebir el Brasil internacionalmente. O sea, que dialoga muy bien con muchas tradiciones de la política internacional de Brasil, ¿no? Entonces Lula recoge todo eso. Por ejemplo, ¿no? Pero Lula recoge todo
todo eso. El equipo de Lula, ¿no? El entorno. Y también la precisión que hace es que, por lo que advierto, es algo que va más allá de Lula. Sí. Y da la impresión que esta recomposición que debe de transitar ahora el gobierno presidido por Lula, dialoga bastante con el desandar que en alguna medida protagonizó Bolsonaro, ¿no? Vamos a desandar. Porque ese también me parece que es un elemento que dialoga, ¿no? Está bien, yo porque estoy con estos temas en la cabeza y a veces los doy como por un dato, ¿no? El gobierno de Bolsonaro implicó muchos cambios sustantivos en la política exterior de Brasil. Primero, tuvo un fuerte proceso de por parte. Hay algunos análisis que se habla de la teoría de roles en la política exterior, que vienen de distintas cosas. No importa, no les voy a aburrir con la teoría. Pero el asunto es como que los países construyen un otro con el que se construyen en referencia. Y ese otro, en la política exterior brasileña, durante gran parte de su gobierno, era Donald Trump, ¿no? Entonces el acercamiento y el posicionamiento vinculado a Trump lo llevó a tomar, y parte de las convicciones propias de Bolsonaro. El bolsonarismo es un ejemplo de lo que llamábamos con el profesor José Antonio Sanaúja la idea de derechas neopatriotas, son derechas antiglobalistas. Entonces rechazan el orden internacional liberal. ¿Qué es esto? Bueno, estoy contra las convenciones de cambio climático, cuestiono el papel de los organismos internacionales, cuestiono la Organización Mundial de la Salud, cuestiono el comercio internacional reglado, también contesto la integración regional, me retiro de los procesos regionales. Claro, Brasil había logrado históricamente una construcción de un posicionamiento internacional donde la estrategia de la región y la estrategia de participar en espacios multilaterales había sido de punto de convergencia de tradiciones distintas de la política exterior brasileña. Aquellos que creen que Brasil está llamado a ser una potencia y tiene que lograr márgenes de maniobra y por lo tanto piensan en clave autonomista a la política exterior brasileña, veían esta estrategia de participar en construir integración regional, proyectarse en la región, participar en organismos multilaterales como un elemento clave. Los otros, que no están tan convencidos de esto, tenían una mirada más institucionalista, más pragmática, pero donde participar en organismos multilaterales y construir región también es parte de la estrategia. Entonces era como un punto de encuentro. El bolsonarismo desanda esto, tiene una política profundamente ideológica que tiene elementos incluso de nacionalismo religioso, de construcciones de identidades muy, muy complicadas, y a su vez con los cambios en la política doméstica también desanda las posiciones de Brasil a nivel internacional. O sea, cuando Brasil desanda aspectos vinculados al cuidado ambiental, a la protección de derechos de trabajadores, a un conjunto de asuntos, posiciones con la pandemia, con temas de salud global, piensen toda la tensión que tuvo con China, ¿no? El alineamiento con Brasil posicionándose de una forma muy dura frente a la crisis venezolana. O sea, hubo un cambio sustantivo en la región, ¿no? Un Brasil que deja UNASUR, que fue el gran proyecto de construcción sudamericana de Brasil, que no inicia Lula, que viene de los tiempos de Fernando Henrique Cardoso, que es parte de la UNASUR, se consolida como UNASUR siendo estando como presidente Lula, pero si uno hace la prehistoria de esto y ve que la construcción del Brasil sudamericano tiene que remontarse sin dudas a Fernando Henrique Cardoso. Tenía mucho olor a Lula y mucho olor a Chávez también, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese otro que está con el que se es subalterno, que es Estados Unidos, tiene otros que construyen en lógica política lo que no quieren ser. Y ahí está el tema de la venezolanización de Brasil, ¿no? Si algo ha venezolanizado a Brasil ha sido Bolsonaro, entre otras cosas, por ejemplo, la militarización del gobierno. El gobierno brasileño es el gobierno en el mundo con más militares en cargos públicos, ¿no? Más que cualquier dictadura que puedan elegir de cualquier país del mundo. Esto es un dato que estudió un querido colega, que es Davison Belén López, que ahora está en Oxford, que es profesor de la Universidad de Minas Gerais. Durante el gobierno de Bolsonaro, el gobierno en el mundo con más cantidad de militares en el gobierno es el gobierno de Bolsonaro, más que cualquier otro país, sea gobierno democrático o no. Entonces, esta idea de la venezolanización implica otro. Claro. ¿No? Que es un alter al que yo me quiero distanciar y sobre el que construyo cosas.
¿no? No es nuevo en las élites brasileñas este miedo a la venezolanización. En distintos momentos de la historia brasileña, por ejemplo, aparecía la idea de la haitianización de Brasil. Claro. La haitianización en términos de el miedo a la revuelta, el miedo al caos, el miedo al desorden. Y esto tiene que ver con una visión, con una visión de ver élites que tienen temor de que las cosas se vayan de madre, ¿no? Que se rompa el orden establecido que queremos. Bueno, ahí ese es el nacimiento de los órdenes conservadores. Cuando uno históricamente encuentra el posicionamiento de las derechas. Esto lo explica muy bien José Pedro Barrán, por ejemplo, cuando habla del Uruguay. Dice, bueno, ¿cuándo empieza a forjarse el liberal conservadurismo? ¿Cuándo empieza a perfilarse la derecha en el Uruguay? Y bueno, cuando hay un orden estatal establecido y hay alguien que puede perder algo, ¿no? Entonces empiezan los impulsos conservadores y ahí empieza la necesidad de mantenimiento del statu quo y una mirada donde garantizo ciertas desigualdades. O sea, concibo que ciertas desigualdades son naturales, ¿no? Entonces, bueno, Brasil tiene un alejamiento, volviendo para atrás, pegó el salto nuevamente para atrás, perdonen, discúlpenme que está muy bien, está muy bien. Pero uno se va abriendo cajitas en cosas. Entonces, parte de esa construcción del Brasil acercándose al Estados Unidos de Trump, teniendo una retórica antiglobalista, un posicionamiento en acciones políticas antiglobalistas, una distancia muy fuerte con China en un primer momento, en todo el contexto de la pandemia. Recordemos que las retóricas antiglobalistas y conspiranoicas llevaron al corazón del gobierno brasileño a hablar del virus chino, ¿no? A alinearse con la mirada trampista de utilizar hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID, ¿no? O sea, hay un montón de... O sea, imaginemos que Brasil hacía décadas que venía colocando burócratas y actores internacionales clave en organismos internacionales, que había liderado acuerdos de coordinación en temas alimentarios, que había sido el líder de la agenda climática en muchos asuntos, a su vez reafirmando el tema de la soberanía con el Amazonia. O sea, hay un montón de cambios sustantivos. Entonces, claro, hay que rearmar esto, pero además hay que rearmar esto con un asunto que parece para nada menor, es que el mundo no es el mundo del 2007. O sea, con los pies en la región y la mirada en el sur global, la China del 2007 no es la China de hoy y la Rusia con la que comparten los BRICS tampoco lo es. Claro. Entonces, tampoco es obvio que es volver a tocar la música que ya tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto para nada menor de ver cómo se lee y cómo se decosifica ese asunto. Para mí ayer, en el discurso de Lula, pero de vuelta, esta es una lectura subjetiva y es una mirada en la que yo rescato algunas cosas y no necesariamente puede ser así, ¿no? Está como la anécdota aquella que García Márquez recibe una llamada de un amigo y le dice, Gabriel, mi hija está leyendo tal obra tuya y no sabemos muy bien qué querés decir con tal imagen. Y dice, nada, solo lo que está ahí, ¿no? Entonces, esto que yo voy a hacer ahora es una sobreinterpretación de una pieza textual y no necesariamente es verdad, pero creo yo, a mí me llamó profundamente la atención, que es que, por ejemplo, ayer había en el discurso de Lula una mirada muy preocupada con el desarrollo, con la innovación y con transformaciones en la innovación. No puede esperar una política industrial brasileña con una mirada más verde, con una mirada más con búsqueda de innovación, de avance tecnológico y a su vez eso enganchado con políticas sociales, ¿no? Con idea de restablecer un diálogo político, que son como algunas líneas que se proponen desde sectores europeos también para el combate de la polarización con la extrema derecha, ¿no? Si esto, capaz que esta es una sobrelectura de lo que yo miro, pero me pareció un elemento importante. Y esto también va de la mano con colocarse en el ámbito internacional, porque esta crisis de tensión con la política, ustedes piensen que mayoritariamente en América Latina los electores y las electoras consideran que la política está en manos de una élite que no atiende al pueblo, la política está siendo muy desvalorizada, los partidos se están viendo como actores que tienen problemas en la representación. Entonces, todo esto tiene también algunas discusiones sobre el pacto social, ¿no? sobre cómo mantenernos cohesionados socialmente. Y eso tiene que ver con lo doméstico y eso tiene una proyección internacional, ¿no? Que es volver a poner a Brasil en el ámbito internacional, comprometido con los procesos regionales, comprometido con los procesos multilaterales, que de alguna forma es volver a abrazar esos valores del orden internacional, ¿no? Que los Bolsonaros, los Orbán, los José Antonio Cast, ¿no?
las Giorgias Melonis, las Le Pen, impugnan. Recordando de paso que lo que dijiste en el arranque, que esto que está pasando no está pasando en Brasil, ¿verdad? No, solamente. No. Hay un asunto igual que a mí me gustaría medio que en el final conversar contigo por hoy es, ¿y qué onda Brasil-Uruguay? Uruguay-Brasil. Es decir, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué buena noticia está a la vuelta de la esquina? ¿Qué posible mala noticia está a la vuelta de la esquina? Bueno. Primera cosa, yo de vuelta quisiera hacer abrir un pequeño paréntesis para decir algo que he tratado de decir hace tiempo en varios espacios donde uno tiene la oportunidad de hacer esto, porque creo que debemos aportar a tratar de mejorar lo más que se pueda la calidad del debate informado sobre distintos asuntos. Una de las cosas que creo que se ha construido era la narración de que el gobierno Bolsonaro era un gobierno que contenía algunas posiciones más liberales, más aperturistas, y que eso de alguna forma le favorecía al Uruguay. Yo tiendo a tener cierto temor con las prescripciones, ¿no? Con la receta de cosas. Y creo que hay que mostrar que quienes ganan con una cosa son unos, quienes pierden con unas cosas son otros, que hay debates que tienen distintas voces, ¿no? Me parece que en los últimos tiempos se ha asumido un análisis, analistas, periodistas de distintos lugares han aparecido voces que mostraban diciendo, bueno, Brasil en este momento le da luz verde a Uruguay para avanzar en acuerdos de libre comercio y todo el tema China y esto, ¿no? Y claro, va surgiendo y se va moviendo esa idea. Y en realidad cuando uno miraba esto de cerca y decía, bueno, pero miren que Paulo Guedes, el ministro de Economía, no necesariamente es la voz de Brasil, la Cancillería brasileña tiene un lugar central todavía, por más que haya perdido la centralidad que tuvo en otro momento mucho más pesada. Miren que el presidente, por más que diga esto, después tiene que negociar cosas con sus apoyos económicos, o sea, con los sectores económicos relevantes, o sea, atender la situación de la sociedad brasileña, sociedad civil, sectores empresariales, económicos, y que eso tiene que pasar por el Parlamento. Primero eso. Mi sensación es que tuvimos un tiempo donde una especie de análisis que permeó el sentido común o la lógica del debate general colocaba esta idea de que existía una especie de ventana de oportunidad para que Uruguay pudiera hacer cosas que me parece a mí que si tuviera que fundamentar esto, a mí me quedan bastante dudas de que ello haya existido de forma realmente que podía haber una mayor idea un poco más flexible, sí, pero que esto llevara a la posibilidad de que esto ocurriera me parece a mí que es más difícil de fundamentar. Camilo, no soy el dueño de la verdad, pero me gustaría discutirlo. Me siento la obligación ética por el a pesar de que el peso de tu opinión, de tu conocimiento es inmenso al lado del que yo pueda dar, quiero decir que cuando eso ocurría, yo veía un esfuerzo denodado de muchos analistas o voceros del gobierno, oficiales y algunos oficiosos y algunos porque les sale nomás, de generar esas condiciones, de ambientar esos climas, de sostener esos discursos y esos relatos que no coincidían, repito, con mi posibilidad más o menos limitada de por lo menos poder abrir una página en la web. De decir, pero ¿de dónde viene de ese presunto entusiasmo, ese presunto aval, ese presunto optimismo? De verdad que yo no lo veía en ningún lugar, ni dicho ni escrito. Claro, hay gente que de pronto escucha en lugares donde uno no llega, pero por lo dicho y por lo escrito no estaba en ningún lado. Y sin embargo insistían, no, esta vez Brasil va a saber cómo nos ayuda, no, mirá que Brasil quiere, mirá que... Y en realidad yo no lo percibía. Vos ahora lo estás señalando y yo siento la obligación de decir que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando ocurría eso. A ver, las voces de los actores políticos están más que justificadas. Ni hablar. Porque es parte de la lógica política que en las cosas se manejan. Por eso mi comentario no iba sobre la valoración política que los actores hacen, porque eso es un objeto de análisis. Eso es lo que yo después tengo que analizar para mostrar, tal actor apostó a tal cosa, tal otro. No hay una opinión. Hay una opinión analítica sobre eso. Lo que yo traía era el tema de... más la discusión desde los analistas, porque en eso hemos debatido, hemos tenido posiciones distintas. Y yo creo que hay miradas y análisis distintos, y creo que el asunto es cómo miramos esto.
¿no? Me da la impresión de que y digo yo, pero en realidad un grupo de colegas tenemos miradas convergentes en esto, que hay que darle mucha bola a la política doméstica de los países para poder ver también qué es lo que ocurre a nivel internacional, ¿no? Tomar a los países como bloques, ¿no? Es decir, Brasil, Uruguay quiere, necesita, ¿no? Sin mostrar que hay un debate político sobre qué es lo que quiero, qué es lo que me interesa, y cómo se posicionan es clave. En ese sentido venía mi subrayar esto, Sí, sí. ¿no? Porque creo que ahí entramos en que es necesario alimentar esas cosas, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo, una vez Brasil había parado la exportación, creo que de lácteos de Uruguaya, ¿no? Y había habido también un tema era el gobierno de Vázquez, y había habido un tema con ese momento el Nobel canciller, que era José Serra, canciller del gobierno Temer, y había toda una lectura sobre Venezuela, ¿no? Y me preguntaron, yo di la respuesta menos atractiva que podía darles. Miren, en realidad el ministro de Ganadería es un tipo que está construyendo la capacidad de ser candidato a gobernador en su lugar, está vinculado a este sector y está haciéndole un favor y un guiño político a aquellos que lo van a votar. Y no tiene nada que ver ni con una mirada hiperestratégica ni con una cosa muy complicada. Responde a algo muy concreto. Yo lo que digo es que que estos análisis que le daban la mirada de la luz verde de Uruguay, de Brasil hacia Uruguay, creo que no miraban tan en profundidad esto, y simplemente esta es una llamada a que atendamos esto, a que atendamos estas lógicas políticas para entender el posicionamiento que después internacionalmente terminan teniendo los actores. Porque creo que esto enriquece nuestra capacidad analítica y complejiza, nos ayuda a pensar más complejamente cómo son esos procesos. Y desde ese lugar entonces uno puede suponer, a ver, lo grosereo poniendo algo bien concreto en el final, Camilo, un posible libre TLC con China estaría atado al permiso que los socios grandes del Mercosur, Brasil y Argentina, le dieran a Uruguay para tirarse por su cuenta. Hago un paréntesis. Si es que a China podría resultarle atractivo un TLC con Uruguay por fuera del Mercosur. Pero esa es otra derivación de la charla. Uno puede suponer que con Lula en el gobierno esta posibilidad se fortalece o se debilita. Digo porque Bolsonaro estuvo y mucho no se fortaleció, a pesar de que se decían cosas, ¿no? A ver, la relación de China con la región, hay que pensar esto en clave de la región. Sí. ¿No? O sea, de pique tenemos el asunto que Paraguay reconoce a Taiwán. O sea, para empezar tenemos un ruido discusión, grande, sí. ¿no? Y aquí hay que ver un asunto general de intereses. Yo creo que ya era difícil avanzar bilateralmente con China, por lo que acabo de sostener hace un rato del tema de cómo lo analizábamos, ya era difícil, y que para adelante puede ser más difícil, siempre hablando en términos bilaterales, ¿no? En términos de si esto se concerta generalmente. Creo que el tema con Europa va a ser muy importante, ¿no? También simbólicamente. De parte de la agenda del gobierno brasileño. Pero quiero hacer otro paréntesis, para otra cosa que me gustaría subrayar, ya dada la oportunidad que me da la mañana en camino, que es, no se puede pensar la política exterior pensando que es comprar y vender cosas. Y esto no lo estoy diciendo desde el punto de vista prescriptivo, lo estoy diciendo desde el punto de vista analítico. Entendido. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que está en juego en la relación con China no es solamente la relación comercial. Hay asuntos estratégicos, políticos, claves, que están en juego de cómo nos posicionamos como región en el mundo. Y lo que creo que no se puede pensar es que se puede estar en la procesión y en la misa. No se puede ser amigo de todos en pie de igualdad. En otros momentos del sistema internacional sí se podía hacer. Por ejemplo, yo he escuchado planteos analíticos que dicen Uruguay puede tener un TLC con China, un TLC con Estados Unidos, un TLC con Europa, porque Chile lo hizo. Sí, Chile hizo eso a inicio de los 2000. Cuando China entraba en la Organización Mundial del Comercio, era una potencia emergente, y parte del juego estadounidense era que China entrara a jugar en las reglas del colectivo general. Entonces, no recordemos que la historia nos da contextos diferentes y que las cosas son de ese tipo. Por lo tanto, todo este planteo de China, y esta es para mí una de las grandes interrogantes, es cómo está evaluando y cómo está mirando
los distintos núcleos, que sé que hay distintos núcleos dentro de la coalición que rodea a Lula y en el entorno de Lula, que están discutiendo la mirada internacional, y entiendo que no es que hay un gran consenso, o sea, hay comunes denominadores, pero hay matices sobre cosas. ¿Cómo están evaluando la relación con los BRICS? O sea, ¿cómo se está pensando Brasil en esa idea de sur global con una Rusia y con una China que no son exactamente las que dejaron de aquel momento? Eso me parece un asunto particular. O sea, el escenario cambió, las reglas de juego han cambiado, la lógica de dinámica internacional ha cambiado, entonces esto es un dato a tener presente. Para terminar por hoy, ahora sí, para terminar por hoy... El café está rico, así que... Brasil, el gobierno de Lula, el gobierno del PT, estuvo atravesado por sospechas y acusaciones y procesamientos también vinculados a la corrupción, ¿no es cierto? Recién comentabas vos mismo que Lula estuvo casi 2 años preso, ¿no es cierto? 580 días, si no me erro. Recuperó la libertad porque, bueno, se comprobó que se anularon los procesamientos porque tenían vicios de forma. En ese contexto, uno puede suponer... Dicho jurídicamente muy atrasado eso, bueno, soy abogado. Uno puede suponer que conforme se instale de nuevo el gobierno, real o imaginaria, concreta o como forma de un discurso político, vuelva a aparecer eso como elemento de análisis, como un actor más arriba de la mesa. Si yo fuera el presidente de Brasil, dado su entorno y un montón de asuntos vinculados a la corrupción que quedaron ahí, algunos sobre los que el presidente decretó sigilo durante 100 años, estaría un poco preocupado, ¿no? Uh-huh. O sea, este tema de la corrupción no es una bomba para el PT solamente, en caso de que haya algún tema. O sea, ya el presidente Bolsonaro tiene varios asuntos en carpeta bastante candentes, ¿no? Y acá el gran asunto de la estabilidad política en Brasil es cómo se tramita una forma de discutir políticamente y de gestionar la política sin que siga esta mirada que el bolsonarismo ha construido, donde hay un nosotros y un ellos, y el ellos es un enemigo que está atentando y que genera un peligro de disgregar a la nación. Una nación que para el bolsonarismo es homogénea, ¿no? Que quita la visibilidad a las diversidades, a las disidencias. O sea, ahí hay un asunto no menor. ¿Cómo lograr que el país se ordene y entre en un clima de debate político sano? Es un gran desafío y no es fácil. Pero vos pensás, estará como un tema a resolver o con la ciudadanía especialmente atenta a aquellos hechos o los que puedan surgir? A ver, yo creo que es un tema con el que el PT y el gobierno va a estar mirado con lupa. Es un tema que está constantemente arriba de la mano sobre los temas, sobre la política brasileña, ¿no? Si ustedes siguen la prensa brasileña en el día a día, los asuntos de discusiones sobre corrupción son elementos que aparecen constantemente en la política, ¿no? Uh-huh. Digo para tener presente cómo es el escenario. Probablemente lo miren más. Parte de los sectores que se encolumnaron con Bolsonaro, de lo que sabemos mucho mejor en la elección anterior, que está más estudiada obviamente que esta, tenía fuertemente un componente de lavallatistas, ¿no? De aquellos que hacían de la lucha contra la corrupción una bandera y que identificaban esa corrupción en el PT, y que también hacen a una dimensión muy interesante. Parte de todo ese proceso de judicialización de la política y politización de la justicia, no tenemos tiempo ahora para entrar en ello, pero es bien interesante, también llevó a un embate y una crisis enorme de las élites brasileñas, ¿no? Entre empresarios y políticos todo tembló y también esa descomposición orgánica, esa crisis orgánica del orden político brasileño permitió la emergencia de una figura como la de Bolsonaro, ¿no? Bien, ¿algún mensaje llega? Buen día, Alejandro, equipo. Felicitaciones para Dieguito por el triunfo nacional y la consagración del campeonato. Bueno, arriba Lula, flamante presidente de Brasil. Dice Isabel, saluda a nuestra Latinoamérica. Chau, Grupo de Lima. Brasil, Brasil, tercer productor y 1 de carne y hay hambre. Los presidentes no tienen poder, el poder está en otro lado. Los pueblos son un número. Bueno, ayer el discurso de Lula volvió a aludir a eso, ¿no?
es inconcebible, bueno, podríamos decir lo mismo con relación a Uruguay, ¿no? Que el nivel de producción de alimentos que tienen estos países pueda implicar que personas tengan insatisfacción alimentaria, ¿no? Es terrible. Que es una cosa que sobre la cual inició su comentario, su discurso del día de ayer, ¿no? Y la capacidad que tiene Lula, decía, para llegar en estas cosas, es que muchas de esas categorías, como la de pasar hambre, que un candidato puede nombrar como una cuestión sociológica, él lo tiene como una experiencia vital. Y eso le construye una legitimidad política a la hora de hablar con la gente muy grande. Camilo, él lo tiene como una experiencia vital, lo que es un dato incuestionable, pero además los gobiernos de él lograron mejorar esos índices, Sacar ¿no? casi 40 millones de brasileños de la extrema pobreza, ¿no? Y lo digo porque hay veces que estamos, hoy lo decías vos, muy enfrascados en ejes derechas e izquierdas y en relatos y en discursos. Pero hay cosas que no son ni relatos ni discursos, que son datos, que son números, ¿no? Sí, obviamente son construcciones, ¿no? Y opinables y lo que fuera. Lula se va de su segundo gobierno con el 85% de la aprobación de la población. Y había gente que consideraba que el gobierno de Lula había sido bueno y que no lo votaría ni que le regalaran un baurú y una cervellina, ¿no? Porque entre otras cosas que recordar ahora con esto que decís, es que Lula gana su elección después de haber perdido 3, ¿no es cierto? Gana su segunda elección. No gana la tercera porque está inhibido de volverse a presentar. La candidata que propone Gilma gana y Gilma después vuelve a obtener la reelección. El candidato de renovación del PT, que no hablamos de él hoy, que uno posible, que es Fernando Haddad, ayer perdió su 4ª elección consecutiva. En su estado, digamos. Sí. Claro. Y de hecho perdió frente a Bolsonaro, ¿no? Sí, La anterior. y creo yo que ha tenido poca capacidad de conectar con los sectores más populares del PT. Bien, dice María, buen día equipo, un abrazo grande, todo lo mejor para este mundo, en democracia y en paz, que las derechas tengan un límite democrático, si no, trabajadoras y trabajadores, estamos en el horno. Roberto dice, buen día, buena jornada, felicitaciones a los dos, uno por el campeón y a ti Alejandro por tu cuadro que jugó peleando. Bueno, se mezcla el fútbol como corresponde, lo vimos. Un final merecido vicecampeón. Dice Ernesto Liotti, bueno, querido amigo, buenos días Alejandro y audiencia. Roberto dice, felicidad, democracia, Lula para Gran Latinoamérica. Eduardo dice, hola Ale, nos mojamos, pasamos frío pero gozamos a la par. Liverpool fue un digno rival, nos complicó mucho el partido hasta la expulsión, mucho más de lo que yo creo que la mayoría esperaba. Bravo Brasil, dice Gisela Marsiglia. La Yaya dice, buenas tardes. Porque ella nos escucha desde Barcelona. Buenas tardes, gran tranquilidad da la vuelta de Lula y ese gran Cristo del Corcovado con sus brazos abiertos, abrigando a su gran país. Asista hoy los próximos años al señor Lula. Felicidades Brasil. Ronald dice un saludo para Camilo, gran profesor, lo dice Ronald González. Mirá la hinchada de... Bueno, está bien, ¿no? ¿Lo ubicás al alumno? Nombre de vuelta. Ronald González. Un saludo para Camilo, gran profesor. A lo mejor lo dice gran profesor porque te presento como profesor, ¿no? Mirá, vos imaginate que ya cumplí 20 años dando clase, lo cual es tremendo, es un dato tremendo. Pero empezaste con 13, acordate. Ojalá, cumplí 42. Y bueno, y tengo un montón de estudiantes. Y los últimos años han sido más terribles para poder no conocerlos, porque con el tema de la distancia tengo generaciones que nunca vi. Bueno, pero agradezco profundamente. Pero a este lo conoces. Abrazo grande al mejor programa periodístico de la mañana. Era para que yo pensé que era para vos el mensaje. Abrazo grande al mejor programa periodístico de la mañana. Lo envía Eduardo Larranois. Así que, sí. Mi querido Eduardo, le mando un beso grande, cariñoso, formidable artista y queridísimo amigo, hermano de la vida, que también nos ayudó a poner la mañana en camino. Y Proa se suma diciendo, grande Larranois. Coincido. Bueno, loco, te abrazo y te agradezco y nos reencontramos más temprano que tarde. Me encanta que me digas, bueno, loco, porque muestra lo lindo que pasamos acá, que es tremendo porque uno conversa como si nos faltó el budín de limón para el picoteo, pero la verdad que pasamos bárbaro. Muchas gracias por la invitación, sabés que venir para acá, compartir contigo, a quien quiero mucho personalmente, igualmente. Es un gustazo.